Muy bien, queremos dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en los estudios. Está con nosotros Víctor Alonso Gutiérrez, él es diputado de UD. ¿Cómo está? Muy buenos días, diputado, Eh, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar por vez primera en tu programa y dispuesto pues a conversar sobre los temas que se propongan, ¿no? Se conformó una comisión, Caso Papeles de Panamá. Recordamos después de conocer mundialmente el tema de las firmas que podrían estar relacionadas con los paraísos fiscales en Panamá. Se ha tomado en cuenta también una comisión para investigar estas 95 empresas que podrían, repito, estar relacionadas con aquello. Sí, a raíz del escándalo mundial que se protagonizó, se conformó en la Asamblea Legislativa una comisión de la cual formó parte. Esta comisión está en pleno trabajo. Diseñamos, como es lógico suponer, un cronograma de trabajo que tiene una primera fase que es la de, si vale el término, capacitación, recibir insumos de gente especializada en esta temática. Y luego de esa fase ingresaría a la segunda etapa, que sería la ya de discernir, ir caso por caso, analizar la situación de 95 compañías en el caso boliviano, 38 beneficiarios, más de 35 direcciones involucradas, y poder informarle a la población a posteriori, hasta diciembre tenemos como plazo máximo, cuáles de estas compañías o personas naturales hayan podido, digamos, estar en el campo de la ilicitud, porque de entrada el solo hecho de tener un depósito en Panamá no constituye un ilícito. Lo que sí constituye un ilícito, la posibilidad de ilicitud, valga la redundancia, radica en el uso y el destino que se hace a esos recursos que, entre comillas, que se depositan, que generalmente provienen de evasión de impuestos o de blanqueo de dólares ligados al terrorismo o al narcotráfico. Esa es la situación en el caso boliviano, y en el caso boliviano pues está ligado también al tema de corrupción en el mundo de la política boliviana. Vamos a culminar la próxima semana con la presentación, la subsiguiente, el martes 20 va a estar en nuestra comisión la presidenta de la aduana, la viceministra de presupuesto, quienes van a dar las últimas informaciones, y a posteriori ya ingresaremos en esta etapa de poder analizar caso por caso. Están en en la primera etapa, en Sí, la general. el presidente, por ejemplo, de manera de comentario, para que la población se entere, el presidente, por ejemplo, del Banco Central, Marcelo Zabalaga, quien estuvo hace un par de semanas, Exacto. nos informó que en el lapso de un año habían salido del país 130 millones de dólares con destino a estos paraísos fiscales. Y lo que hemos podido constatar que en el trabajo de la comisión es que simultáneamente a poder informarle a fines de diciembre, decir, la comisión ha encontrado estos indicios, estoy hablando, haciendo una hipótesis, que hacen posible, digamos, la apertura de una investigación, derivaremos al Ministerio Público a quienes resulten, digamos, con esos supuestos indicios de ilicitud en cuanto a estos depósitos en paraísos fiscales. Pero la segunda conclusión a la que vamos a arribar, y hay un consenso previo, es de legislar. Creo que la comisión va a producir más de un proyecto de ley para poder legislar al respecto. Hemos podido constatar que no existe legislación que vaya a atacar el tema de los paraísos fiscales, porque en estos paraísos fiscales se esconden las identidades de los depositarios, de los reales propietarios, quienes actúan a través de testaferros financieros. Eso vamos a poder esclarecerlo a posteriori cuando tengamos una normativa que sea capaz de combatir la ilicitud de los paraísos fiscales. Existe una especie de tendencia hoy día, podemos hablar en esos términos, de tendencia de generar un pacto a nivel internacional para luchar contra los depósitos en paraísos fiscales. Esa normativa nos hace falta en el país, ¿no? Nos hace falta porque se ha establecido que miles de millones de dólares en el mundo se evaden por esta vía, y lo que hacen es evitarle a los distintos países en vías de desarrollo, de mayor crecimiento en desarrollo humano, privarle a las distintas sociedades de tener mejores condiciones de vida, de hábitat, etcétera. En el caso boliviano ya hemos encontrado algunos nombres llamativos que en su día los iremos desmenuzando en cuanto, digamos, a alguna ilicitud que podamos encontrar, pero sí está claro que al amparo de una ley vigente que data de más de 20 años atrás, como la ley del mercado de valores, hoy día podría decirse que Bolivia es una especie de mini paraíso porque no se sabe hacia dónde van los recursos, y esta es una situación completamente contradictoria con algunas normas que rigen el país.
Uno sabe que cuando va al banco hoy día y quiere hacer una operación de $1.000, le preguntan muchas El destino y cosas. todo. Hasta lo ponen incómodo a un determinado ciudadano, sea cual fuere, pero resulta que salen muchísimos millones de dólares, miles en algunos casos, y resulta que no se sabe a dónde van ni cómo van. Entonces, yo creo que van a haber sorpresas en el país porque van a encontrar con seguridad algunos empresarios que algunos de ellos juegan a políticos y que resulta que tienen depósitos en paraísos fiscales, no invierten en Bolivia, y más allá de la ilicitud que se puede encontrar, ¿no?, en algunos casos de empresarios que juegan a políticos, yo creo que ahí se va a cuestionar el tema ético, ¿no? Es decir, algunos creen y pretenden que pueden ser los gobernantes de Bolivia y resulta que sus ganancias no las reinvierten en el país, no las utilizan en beneficio de Bolivia, y eso muestra ya otra dimensión. ¿Cómo puedes tú, como ciudadano, pensar que un determinado empresario que quiera hacerse ¿Qué quiere cargo hacer? de los destinos del país no confía en Bolivia y todo su dinero lo tenga fuera? Generalmente estos paraísos fiscales han servido para aquello. Ya Obama, una visita que hizo hace muchos meses en algunos países de Europa, decía, mirando el crecimiento de innumerables rascacielos en una de esas ciudades, creo que era en Londres, decía que parte de la evasión de sus impuestos estaban ahí. Y yo creo que en el caso boliviano, muchos impuestos evadidos y también mucha carga de sobreexplotación a la clase trabajadora se encuentran en sus depósitos. Tiene estos dos componentes que usted dice, la parte legal, Sí, que podría haber algún ilícito dentro de ello por la evasión, por el blanqueo que mencionaba, y esta otra que esencialmente es ética, ¿no? Reconozcamos que estamos acá en Bolivia y no tenemos inversión en el país que confiamos. Más allá de esto, diputado, se estima hasta diciembre, nos decía, sí. terminar esta investigación, este proceso de la comisión. Eh, ¿Existen ya nombres? ¿Existen personas? No las vamos a decir, obviamente, porque esto está en un proceso de investigación, pero sí ya se ha hablado. Ayer escuchaba una nota y nos decía de por lo menos 991 personas que podrían estar relacionadas con estas firmas. Son por lo menos lo que en un dato inicial hay 338 personas inicialmente, pero como tú bien apostabas al inicio de la entrevista, esto es posible que esto se multiplique en la medida en que se vayan viendo las ligazones, porque hay más de un hombre muy vinculado a la empresarial de la política boliviana, sobre todo del mundo oriental de Bolivia, que aparece como repetida, como en 20 empresas. Entonces van a saltar algunos lazos. Ahí ya un nombre que nos ha llamado la atención, lo vamos a decir en su momento, el día de ayer, por ejemplo, cuando el encargado de la unidad de investigaciones financieras nos daba un dato de que hay una persona que ha realizado un flujo de más de 10 millones de dólares, algo así de 62 millones de bolivianos, perdón, que equivale a más o menos a casi 10 millones de dólares, un movimiento sospechoso, y que está siendo investigada al tenor de la ley de ganancias ilícitas. Por lo tanto, yo creo que van a haber muchas sorpresas, pero sí, antes que nada, yo debo decirle a la población con mucha claridad que este es un trabajo que se va a hacer eminentemente responsable, con datos. Aquí no va a haber persecución política, no hay la intencionalidad de esta comisión de perjudicar a nadie, que la gente se sienta tranquila, quien nada tiene, nada teme, porque hemos escuchado alguna actitud de alguna gente que de mala fe pretende decir que esta comisión va a servir para perseguir a alguien. En absoluto, lo que vamos a hacer es transparentar la información, decirle al ciudadano qué bolivianos aparecen o no involucrados, y cuáles de esos bolivianos realmente han ingresado en el campo de la ilicitud, y cuáles de aquellos puede que tengan todo legal, pero como tú bien apuntabas, no sean éticos ante el país. Eso es lo que vamos a hacer, y esta no va a ser una cacería de brujas en absoluto, pero lo que sí es necesario que Bolivia se entere de dónde van a parar muchísimos e ingentes recursos que se generan en el país, que generan riqueza, y ocurre que muchos de esos empresarios, algunos de ellos, algunos políticos, no confíen en Bolivia y resulta que quieren administrar nuestro destino. Importante va a ser también aquel otro paso y esa sugerencia que nos decía, diputado, la normativa, las leyes que tienen que estar acordes a las necesidades que tiene el país. Sí, el único país en América Latina que está marcando una especie de vanguardia es Ecuador, que tiene ya una legislación, y Bolivia
no hay mal que por bien no venga. El tema de los Panama Papers ha abierto los ojos al país, ¿no?, para hablar de esa temática. Y creo que nosotros vamos a poder aportar con plantearle más de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Creo que hay que eliminar el secreto bancario, la confidencialidad. Y ahí decía que esto obviamente estaba diseñado así en este mundo, ¿no? En este mundo de una especie de engaño histórico que sufren las sociedades, ¿no es verdad? Cuando aparecen muchos empresarios que se enriquecen, no confían en el país, sobreexplotan en algunos casos, y resulta que esto es importante que la sociedad conozca. Diputado, ha sido un gusto conversar estos minutos y vamos a estar siempre pendientes del trabajo que realiza la comisión en el caso Papeles de Panamá. No, con mucho gusto, yo estoy a vuestra disposición cuando así lo requieran, y un gusto de haber estado compartiendo contigo, Gabriela. Muchas gracias. El diputado Víctor Alonso Gutiérrez nos ha acompañado en los estudios hablando del caso Panama Papers. Nosotros finalizamos la primera edición, en este caso había la entrevista, 7 de la mañana con 26 minutos. Ahora sí, a continuación la primera edición de Noticias con Saraí Amoros. Buenos días, permiso.